Iglesia viva, familia fuerte, una Venezuela con principios firmes. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. La palabra de Dios nos da claros consejos y exhortaciones morales que permiten al hombre conducirse con sabiduría. En la sociedad, la práctica de los principios y valores morales son los que contribuyen en mantener una estabilidad. Esta estabilidad se tambalea cuando los valores se van opacando y destruyendo. Es allí cuando la iglesia debe ser el instrumento que Dios usa para instruir al hombre sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Será que nos da igual si en nuestra nación los principios morales van en decadencia? ¿Cuánto es el valor de un principio? Iglesia, es necesario despertar y fortalecer con la palabra de Dios nuestra generación. Iglesia, no todo está perdido, aún hay esperanza de reconstruir pilares con principios firmes. Tiempo desperdicié sin hacer tu voluntad. Oh Señor, tantas veces hablándome, a mí dirigiéndote, y no hacía tu voz. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestro país es una nación prodigiosa, bendecida por la mano de nuestro Creador. Dios en su inmenso amor y misericordia le ha otorgado a este país innumerables riquezas naturales. Pero ¿cuál es el alcance de las riquezas que Dios otorga a un país? Estas riquezas, así como el bienestar de una nación, una ciudad, un pueblo y comunidad, depende de la fuerza espiritual que provoca la Iglesia de Cristo, una iglesia llena de unción y poder, la cual esté firmemente fundamentada en la palabra de Dios y el cumplimiento de los principios morales que conllevan a una edificación firme. Adelante, Iglesia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios les bendiga. Tolerancia es el respeto mutuo a pesar de las diferencias. Es necesario el respeto para la convivencia y la libertad de expresión y empatía. Misericordia, bondad, compasión y perdón de Dios hacia la humanidad. Es el sentimiento a compadecerse del sufrimiento ajeno y a tratar de ayudar a los demás. Es más que una simple simpatía o lástima. Implica tomar acciones concretas para aliviar el sufrimiento de los necesitados, ya sea de un amigo, compañero o familiar. Disciplina, proceso de instrucción y corrección que Dios usa para formar, guiar y restaurar a sus hijos. La disciplina es el entrenamiento espiritual y la guía para alcanzar la santidad y la sabiduría. Generosidad es la disposición de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Es una actitud de bondad donde se busca el bienestar de otros en lugar del propio. La generosidad se manifiesta de diversas formas, desde lo material, económico, en lo espiritual, y implica actuar por el bien de otros sin esperar recompensa o reconocimiento. Nos enseña la importancia de la empatía y la preocupación de los demás y contribuye a un mejor desarrollo personal. En la palabra del Señor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 25, dice de la siguiente manera:
que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y recuerden que Dios ama al dador alegre. La bondad implica actuar con amabilidad, generosidad y compasión hacia los demás. Lo podemos ver como principio bíblico reflejado en los frutos del Espíritu Santo en el capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. Confianza es fe en Dios, en su capacidad, en su palabra y en sus promesas. Implica creer que Dios es fiel y que sus planes son perfectos, incluso cuando no entendemos la situación o vemos el resultado. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Integridad implica decir la verdad incluso cuando es difícil o incómodo. Integridad es ser justo y fiel a los principios de Dios. La compasión es un sentimiento profundo de empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Como principio bíblico, podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 34, donde podemos ver que una gran multitud le seguía. Y él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. De allí aprendemos que la compasión debe ir acompañada de la acción. Y somos nosotros, la Iglesia, los encargados de mantener este principio bíblico. La responsabilidad se basa en la honestidad, se refiere a la conciencia con el compromiso que tenemos con nuestro crecimiento espiritual. Amabilidad, carácter que refleja un trato agradable, respetuoso y compasivo hacia los demás. El poder que Dios nos ha dado para abrir nuestros corazones y priorizar las necesidades de nuestro prójimo. El amor es paciente y bondadoso. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Y es uno de los principios que se ha visto afectado con el tiempo. Lo podemos ver en San Mateo capítulo 24, versículo 12, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros como hijos de Dios que hemos entendido su palabra, debemos reflejar ese principio, ya que al final es el que quedará, como lo dice 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material y la ayuda al prójimo. Por esa razón es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona y una virtud muy importante a la hora de vivir en sociedad. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El perdón. Dios en su infinita misericordia nos enseñó lo que es el perdón a través de su Hijo Jesucristo. El perdón nos ayuda para sanar el corazón y eliminar todo aquello que conduce al rencor y al odio. Es un acto de amor que nos libera del dolor y la amargura que causó el daño. Trae paz interna y permite avanzar en el camino que nos conduce a la vida eterna. Como hijos de Dios, sigamos avanzando en el camino del perdón, dejando huellas que marquen las vidas de quienes habitamos en nuestra Venezuela querida. La honestidad es el valor que impulsa a hablar y actuar con verdad, sinceridad y transparencia. Proverbios 11:5. La honestidad dirige los pasos de los justos, los perversos caen bajo el peso de su pecado. Respeto. La palabra de Dios refleja que el respeto se manifiesta a través de la consideración, reverencia y sumisión hacia Dios, los demás y uno mismo. Justicia, un principio fundamental que guía la conducta hacia la rectitud,
buscando dar a cada quien lo que le corresponde. Dios es un Dios justo, actúa de acuerdo con la justicia, ya que es uno de sus atributos. Estamos llamados a vivir de acuerdo con la justicia divina, es decir, no es solamente un castigo por el pecado, sino que también hay posibilidad de redención, perdón y restauración. Como Iglesia de Dios, pidamos justicia para nuestro bello país, Venezuela. La verdad es la propiedad de una afirmación que refleja con precisión la realidad, siendo fundamental en la búsqueda del conocimiento y la comprensión en diversas disciplinas. La escritura misma es considerada verdad. En Salmo 119, 160 se afirma: la suma de tu palabra es verdad. Esto sugiere que los principios y enseñanzas de la Biblia son verídicos y confiables. En resumen, la verdad en la Biblia es vista como una característica de Dios, un principio fundamental de las Escrituras, un medio de libertad y un valor que los creyentes deben practicar en sus vidas. La búsqueda de la verdad es, por lo tanto, una parte esencial de la fe cristiana. Prudencia es capacidad de discernir y tomar decisiones sabias teniendo en cuenta las consecuencias de nuestras acciones y los principios de Dios. En Proverbio nos enseña a buscar la sabiduría, estar fundamentados en la palabra de Dios y caminar en entendimiento.